Buenos días, Miguel. Buenas Bienvenidos. tardes, ya Carvajal. Bueno, buenas tardes, exacto. Bienvenidos y bienvenidas, de nuevo a Building Better, porque hemos hecho una pequeña pausa de un mes, yo creo que ha pasado. Ya lo comentamos en el último episodio, que íbamos a volver con más y mejor. Ya en formato, pues, temporada 2, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que esto es un poco random el tema de, ¿no? Cuándo empieza una temporada, cuándo acaba otra, en fin. Pero bueno, justamente esta pausa vacacional de 2 semanitas, que ya es mucho para nosotros hacer esa pausa, y ha servido de mucho. Así que volvemos ahora de nuevo, incorporando algunas nuevas cosas de las que ya que creo que habíamos adelantado alguna idea, si no me equivoco, en el episodio 35, un poco para darle también más vidilla, ¿no? Estas charlas que tenemos tú y yo, estas moviditas que vamos compartiendo. Bueno, como veis, pues Uma nos sigue acompañando aquí con su Eso maravillosa es una cambia, presencia es una cambia. y sus cánticos. En algún momento habrá que pensar qué hacer, pero bueno, de momento ahí está. Así que nada, eso. Pero aparte de Uma que sigue con nosotros, también queremos incorporar, pues eso, ¿no? Como nuevas personas a estas conversaciones que vamos teniendo tú y yo. De alguna manera también como para enriquecer el discurso, incluir otros puntos de vista, ¿no? De personas sobre todo que están alineadas con esta idea de construir mejor, ¿no? Que al final es building better. Sí, sí. No, no haremos muchos, no haremos muchos spoilers de esto, ¿no? Los próximos meses, bueno, estas próximas semanas ya iremos desvelando estas entrevistas. Pero sí, yo creo que va a estar muy guay el añadir como a la mezcla de temas que ya teníamos, de vez en cuando, pues eso, incluir voces diferentes, ya sea más cercanas o menos al día a día de Otter, ¿no? Pero siempre un poco con esos inputs, ¿no? De cómo poder hacer mejor las cosas y esa afinidad un poco a nuestra filosofía de hacer las cosas en otros Sí, contextos y exacto. Yo demás. creo, sí, además, pues eso, como una vez al mes de momento, ¿no? Tendremos estas conversaciones, ¿no? Con invitados, invitadas externas a Otter, a veces cercanos a ella, o a Otter en este caso. Con lo cual, yo pienso que eso, como tú decías, será como súper interesante contar con esos otros puntos de vista. Y luego también un poco, a ver, en este episodio como de inauguración de nueva temporada, también un poco yo creo que quizás, ¿no? Una buena manera de empezar, como además justamente hemos estado de vacaciones 2 semanas, bueno, hace ya un mes, ¿no? Que volvimos casi, yo ya como que no me acuerdo, ¿no? De haber estado como en esta desconexión. Además he tenido un inicio como de curso, entre comillas, como súper, súper intenso. Pero mira, yo creo que justamente gracias a los temas que planteamos, ¿no? En esta semana de pausa que tuvimos, que tienen que ver también con construir mejor, a lo mejor desde otro plano como más personal, pero que sin duda luego son cosas que tienen un impacto en el cómo trabajamos, cómo nos sentimos en relación a nuestro trabajo, a nuestro negocio. Con lo cual, de alguna manera podríamos empezar, ¿no? Esta nueva temporada compartiendo qué ideas hemos tenido, ¿no? Justamente gracias a haber desconectado, a habernos, ¿no? Haber puesto un poco de distancia, qué ideas hemos tenido que nos han servido para construir, ¿no? O pensamos que nos pueden ayudar a construir mejor pues esta nueva temporada que tenemos por delante en Building Better, en Otter y en la vida en general, como un poco para este cierre de año. O sea que puede ser a lo mejor eso, ¿no? Un repaso más breve, aunque sea como a modo introductorio. De hecho, yo creo que hay ideas que compartimos o que podemos compartir que, de nuevo, como siempre decimos, si a alguien le interesa que profundicemos en alguno de estos temas, dejadnos un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales y ahí que acudiremos a la llamada y nos lo apuntamos como idea para próximos episodios. Sí, sí, sí. Vamos, de hecho, esos son casi de mis episodios favoritos, cuando estamos respondiendo las preguntas de oyentes y demás. Es una cosa que mola mucho, el tener como esta conversación más directa con la gente. Pero sí, yo creo que, a ver, el hecho de parar y de romper como patrones, ¿no? Del día a día y rutinas y demás, sirve mucho para poder decidir qué es lo que quiere hacer uno, ¿no? Para mí es un momento siempre como muy inspirador
e incluso, por qué no decirlo, aspiracional, ¿no? De decir, bueno, pues con todas las cosas, con todo el batiburrillo mental y las cosas que tengo encima de la mesa, ¿qué es lo que me pide el cuerpo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que quiero? Un poco como, o sea, un poco la idea de qué cosas quiero más en mi día a día, en mi vida y tal, y qué cosas preferiría dejar ya por el camino, ¿no? Claro, pero eso al final también tiene que ver con transformar, modificar o cambiar hábitos, ¿no? Em, y realmente hacer eso yo creo que implica una reflexión a veces profunda justamente del cómo hacemos las cosas a nivel global en nuestro día a día, ¿no? Como para realmente entender cuál es como ese punto, ¿no? Que dinamita en el buen sentido que se generen como esos cambios, ¿no? Y también podemos entrar como más al detalle, ¿no? Para que no suene como muy abstracto lo que estoy planteando, pero yo creo que es muy curioso que tanto tú como yo, por ejemplo, ¿no? En estas últimas semanas, y aprovechamos justo mucho nuestro momento de pausa para reflexionar sobre ello, el cuerpo nos pedía como cosas diferentes, ¿no? En el sentido de que, también tú lo puedes ahora explicar mejor, ¿no? Pero tú, por ejemplo, estabas como muy centrado en decir, ostras, ¿no? ¿Cómo podría mejorar mi higiene de sueño, mi rutina de sueño, ¿no? Y yo en este caso necesitaba, ¿no? O me pedía el cuerpo y lo estuve pensando mucho en vacaciones, cómo crear más margen en mi día a día, que también eso implica más espacios de silencio, ¿no? Más margen. Luego lo podemos explicar mejor, pero que aunque a cada uno, digamos que el punto de partida o el síntoma de alguna manera venía por un lado diferente, todo derivaba, ¿no? Todo fue hacia el plantearnos también de manera conjunta, ostras, ¿cómo podemos mejorar este cierre e inicio de nuestros días, por así decirlo, ¿no? Y ahí se juntaron como varias cosas. Sí, sí, porque además al final está todo conectado, en mayor o menor medida, pero bueno, en este caso está muy conectado, yo creo. Para mí era una cosa que sí que me había dado cuenta que, bueno, que quería prestar atención y que sí, también un poco unido con esa idea de margen, ¿no? De decir, no puede ser que esté todo como apretado y no haya espacio para nada. Y sobre todo que esté un poco el tema del sueño como un poco arrinconado ahí, ¿no? Si tengo un lanzamiento y demás, si un día me motivo mucho y yo estoy hasta las tantas haciendo algo, puede molar, puede estar guay, pero me he dado cuenta el impacto que tiene más a largo plazo eso, ¿no? El tener o el no tener tanto una rutina o como tú decías, una higiene del sueño en el que eso es una cosa que se prioriza, ¿no? Yo siempre le he tenido un poco de manía al tema de, de dormir en mayor o menor medida, pero siempre ha sido un poco una batalla y realmente eso, el darle el espacio que se merece y cómo está relacionado, ¿no? Lo que haces, no solamente o el tiempo que estás durmiendo, sino lo que haces previo a dormir y cómo impacta a tu mañana siguiente y el cómo el tener un, una rutina con eso, ¿no? El ser consistente y coherente ayuda a tener mejores resultados en el día a día y a sentirse uno mejor, ¿no? Entonces sí puede ser algo que suena un poco como de frikis, de estar siempre como mejorando y demás, pero realmente ha sido una cosa como súper natural. No es que nos hayamos puesto a hacer en vacaciones una Sí, retro, exacto. a, a poner ahí, Retrospectiva. Hostia, qué bueno. no, Vamos a hacer una pero retro, Miguel, para valorar qué va, qué va. sino Ha sido realmente, ahí mirando al mar. sí, de decir, mira, es que lo que me apetece ahora mismo es esto, ¿no? Y el tener luego las conversaciones de, vale, cómo lo hacemos, ¿no? Y es ahí donde nos apareció mucho el tema de cómo un punto así muy en concreto de nuestro día a día
podía ser el detonante para mejoras o para seguir con lo que hacíamos, que era justamente eso, lo que hacíamos después de trabajar o eso, después de cenar y demás, de pues eso, poner Netflix o ver algún documental o lo que sea, y cómo eso tiene un impacto tanto en mi tema del sueño como en el tuyo del margen, ¿no? Sí, porque aquí yo creo que hay un tema interesante y es que yo creo que todos en mayor o menor medida podemos ver que estamos, aunque no nos demos cuenta, es que en el momento en el que abrimos cualquier red social, la cantidad de impactos visuales de información que ni siquiera somos capaces de procesar, pero al mismo tiempo es como que vamos engullendo información constantemente. Sí. Bueno, en fin, y esto da para otra charla y hay episodios también que ya hemos publicado ahí sobre, ¿no?, rutinas, buenos hábitos y tal, como para trabajar mejor y estar enfocados. Entonces yo, por ejemplo, afortunadamente, gracias a ir practicando y probando cosas a mi manera para poder esa higiene del sueño, pues tener esa higiene de nuestra concentración en la medida que sea posible. Claro, luego me daba cuenta que aparte, yo durante el día tengo la atención ostras, estoy muy atenta en mi día a día, ¿no? Y además, y a veces salto de una cosa a otra, porque estoy trabajando en Otter, pero luego, por ejemplo, hay bloques en mi semana en los que estoy disponible para otras personas, para otros negocios, para acompañarles. Entonces, todo eso requiere una atención por mi parte 150%, ¿no? Y me daba cuenta que mi momento de desconexión a veces estaba ocupado, pues sí, afortunadamente, pues paseando a nuestra perra, yo desconecto mucho, pero hay veces que estaba respondiendo a algún mensaje. Y bueno, eso tampoco tiene por qué ser un problema, pero realmente para mí era como, ¿qué pasa después de cenar, no? Porque por muy interesante que sea el documental X, que a uno le dé información interesante, era como más. Y hubo un día que ya dije como, es que no puedo procesar más información. Ostras, no puedo atender, o sea, no puedo atender a nada más, ¿no? Necesito descansar mi cerebro. Es como si el Ujú. músculo, ¿no?, necesitase silencio total, Sí. ¿no? Lo que pasa que también, eso pasa también como con la comida basura, por así decirlo, entre Ujú. comillas, ¿no? Cuando estás cansado es más difícil poner en práctica buenos hábitos, ¿no? Sí. Entonces fue muy guay en estas 2 semanas, ahora sí de pausa, pues yo tenía, por ejemplo, el libro de hábitos atómicos de James Clear, ahí que me lo había pillado, lo había ojeado y tal, pero no me lo había puesto a leer realmente, ¿no? Y leer ese libro, la verdad que me ayudó mucho a entender qué es lo que pasaba, qué es lo que pasa en nuestro cerebro, cómo ayudarnos a tomar mejores decisiones, ¿no? Porque no es fácil hacer esos cambios, ¿no? Entender también qué patrones hay ahí, qué estás buscando al querer poner tu encefalograma plano, ¿no? En determinados momentos. ¿Esa es la mejor manera de descansar? No sé, para mí no lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, como tú dices, eso era un detonante, ¿no? El crear silencio después de trabajar, y silencio quiere decir poner una playlist guay, por ejemplo, de música relajante, que la podemos dejar ahí en las notas. Em, Sí, claro. de repente también estamos hablando de cosas que tú y yo no hablábamos. Hombre, a veces claro que hablamos de trabajo, a veces porque es nuestra vida también y aparecen estas conversaciones, pero aparecen otros temas que si no das espacio a eso, pues no sale. Y eso también es creatividad. O sea, para ser más creativos, ser mejores, entre comillas, para lo que cada uno signifique eso, evolucionar, necesitamos espacio, ¿no? Y un poco también por acabar esta reflexión, a mí me estaba pasando justamente que me daba cuenta que en mi tiempo libre, entre comillas, lo que no es acción, reacción, ¿no? De reuniones, charlas, mentorías y tal, también estaba ocupado por otras cosas que iban como llenando mi cerebro. Entonces ha sido como dar un poco paso atrás y decir, ¿qué es lo que es realmente necesario ahora? Y eso me ha servido mucho. Sí. Es dejar que todo respire un poco más. Y yo creo que, de hecho, a ver, está claro, bueno, está todo el tema del impacto de las pantallas y demás en el descanso, la luz azul y todo esto, pero el crear más a un nivel como tanto mental como emocional, todo un ritual de descanso, ¿no?
de bajar revoluciones, de no estar con más ruido, inputs, cosas que te alteran y demás, sino el decir, vale, he acabado de trabajar, nos pasamos el día, eso con el ordenador y el teléfono y demás, me aparto de ello, es realmente crear unos oasis en el día a día, crear un espacio en el cual de repente eso se llena con otras cosas, ¿no? Con conversaciones, con autocuidado, con Exacto. lectura, uh-huh, y Sí, con es como. relajación. O sea, de eso sale el sentirse uno más relajado. Y también te hace sentir un poco como estar en control, ¿no? En el buen sentido, como decir, claro, o sea, podemos hacer eso. Y luego también empezar a encontrar el placer en cosas que antes ¿no? Claro, Eh, Porque al principio puede que haya cosas que no sean cómodas, ¿no? Pero. Y también lo interesante es ver realmente también el impacto del final y el inicio de día. En tu caso, porque estabas mucho más enfocado con el tema del sueño. En mi caso, un poco por la disponibilidad mental para abordar nuevos temas o tener más tiempos de silencio, pero que al final todo cuadra mucho en esos rituales de inicio y de final del día, justamente, ¿no? Y hay mucha literatura sobre esto. Tampoco queríamos entrar aquí como cuáles son las buenas prácticas. De hecho, por ejemplo, también recomiendo aquí a Nuria Roura, que ha publicado un libro hace poco y tuve la suerte de trabajar con ella y con su negocio y es increíble justamente ella ahí, ¿no? Desde una vertiente, pues eso, ¿no? Más psicológica, científica, todas sí, las tips y demás que son aplicables a casi todos realmente y lo podemos poner en práctica. sí. Y es que para mí el cambio de este mes no es que sea esa hora y media, ¿no? Que es como el foco del cambio, ¿no? De esa rutina y demás. Es que lo noto como de, no sé, diría de 9 a 10, de 9 de la noche a 10 de la mañana, ha cambiado, ¿no? Es el impacto que tiene en mediodía en sí, a nivel de energía, foco, emociones, descanso, todo. Es, es eso, es muy, muy fuerte, ¿no? Pero no porque fuera una recomendación, no es exclusivamente eso, ¿no? El tema de, es que tengo que hacer esto por ser más productivo y demás, sino por el tema de me hace bien. Luego también hay que decir aquí que creo que no lo hemos comentado justamente que, claro, en este caso nosotros medimos eso, por ejemplo, en este caso con el Oura Ring, ¿no? Sí, Que ambos lo tenemos y también uno puede ver un impacto físico, ¿no? uh-huh, En el cómo, no sé, ¿no? En cuánto tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo dura, por ejemplo, ¿no? Nuestra fase REM o el sueño profundo. Entonces, sí, todo lo que hacemos antes de dormir, pero también durante el día, pues evidentemente tiene un efecto en eso, ¿no? Podemos dejar también justamente ¿no? La info de Nuria Roura, si a alguien le interesa. En el libro da como un mogollón de pautas. Pero yo creo que aquí la clave, por un lado, de lo que estamos hablando es de, mmm, ostras, también nuestro tiempo de descanso, como pueden ser unas vacaciones, es un muy buen momento justamente como para balancear, ¿no? Y decir, bueno, ¿no? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve ya? claro. ¿No? A mí hay cosas que me servían hace unos meses que me daba cuenta que las iba como acumulando simplemente porque era la inercia, ¿no? Uh-huh, Que quizás ya no las necesito o ahora es un momento en el que necesito ir un poco como a mi cueva, por así decirlo, para pensar más y mejor. Y para eso mi cerebro necesita margen, ¿no? Y por ejemplo, por dar ejemplos prácticos, ¿no? De lo que estamos hablando, pues yo en mi caso estaba en una mastermind muy guay y tal, a la que espero pues volver en algún momento, pero de nuevo, ¿no? Me di cuenta que es como, ostras, es que no puedo procesar más información, no puedo meter más cosas en mi sí, cabeza y demás, ¿no? Entonces, es importante para mí, ostras, confiar en todo lo construido. Evidentemente, bienvenida a la formación y la consultoría en los momentos que uno necesita, pero en esos momentos, ¿no? Cuando uno, o sea, bajo demanda también a lo que necesitamos, o al menos es como yo ahora lo siento, ¿no? Entonces, pues me despedí, por ejemplo, de eso, que ya abre unas tardes nuevas, ¿no? Disponibles también en mi día a día, claro, con todo lo claro. que ya tengo, que no es poco, ¿no?
Y también en este caso voy a hacer cambios de nuevo un poco a nivel de espacio de trabajo y demás, ¿no? Porque, bueno, realmente no necesito como moverme tanto y pues seguramente volveré pues a decidir, ¿no? A diseñar unos días en los que, por ejemplo, pues me vaya a Montoya, ¿no? En este caso, de Ujú. nuevo, porque al final es un espacio que me da paz y es justamente lo que necesito para trabajar enfocada o reservar días como de spa mental, ¿no? En los que, plup, cuando me voy ahí, plup, ¿no? Pues no existo, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de rutinas que no necesitamos, o en mi caso ahora mismo, como tanta logística alrededor de las cosas que hago, y eso ya me ayuda, ¿no? Y ya si encima le sumamos también gracias a que tú estabas enfocado como en el tema del sueño, plantear, crear espacio por la noche, pues es brutal, porque de repente hay como ese margen, ¿no? En el que parece que el día se alarga un poquito, porque si en el Ujú. espacio de la noche además buscamos ver algo nuevo, aprender cosas nuevas, ostras tú, creo que a veces no damos tiempo al cerebro simplemente para que descanse y se aburra un poco o relacione esas ideas. Yo creo que es muy importante con toda la información a la que estamos expuestos y si además, ¿no? Con el tipo de trabajo que tenemos, ¿no? Estamos ahí en modo alto rendimiento, hay un momento en el que tenemos que dejar que eso haga su trabajo y dejar a nuestro cerebro un margen para que haga sus propias conexiones. Porque si añadimos capas nuevas, ¿cuándo vamos a procesar la información, no? Entonces, esto a mí me ha sentado súper, súper bien, por ejemplo, ¿no? Ujú. Exacto. Creo que el aprovechar un momento de break así es una cosa que es eso, no verlo como una tarea, no verlo desde el prisma de la productividad o el obtener más valor o el hacer Exacto, más y demás, sino el buscar que te hace bien y que es algo que puedes hacer en cualquier momento, ¿no? Que cada lunes empieza una totalmente. nueva semana, que cada día empieza un nuevo día, ¿no? Y que son cosas que se pueden siempre hacer un pequeño reset y se puede probar Hmm. y hacer y demás, ¿no? Pero bueno, también un poco por si hay más personas como nosotros que nos escuchen, que incluso a veces uno se siente culpable, por así decirlo, o mal. Yo pensaba incluso, bueno, son vacaciones y estoy aquí leyéndome Hábitos Atómicos, tomando nota y tal. Hay momentos en los que dices, hostia, menuda friki, aquí siempre, ¿no? Buscando cómo hackear según qué cosas y mejorar. Y luego hay una Ujú, parte en la que, porque yo también a veces me siento así, decir, hey, ¿por qué no abrazar esto? Si es que además si sale desde un punto en el que lo que buscamos es disfrutar más, hostia, pues bienvenido sea, ¿no? Un poco también por aquello de que creo que las personas que estamos buscando, ¿no? Esta idea, ¿no? De Building Better, que apareció casi como de casualidad para el podcast y cada vez lo veo más como un lema en mi vida, ujú. está bien. O sea, es normal que nos ocupen estas cosas, porque al final incluso uno se lo puede pasar bien, ¿no? Y pues yo qué sé, ahora vendrán las vacaciones de Navidad dentro de un tiempo. Descansar no quiere decir olvidarnos de todo, cerrar absolutamente el ordenador y no pensar en nada. Es que hay veces en los que nuestra mente piensa en eso, busca nuevas conexiones y yo creo que es importante abrazar eso, explorarlo, aunque a veces evidentemente nos conecte con qué impacto va a tener evidentemente nuestro trabajo, pero el desde dónde lo hagas es un poco también lo que te puede permitir pues disfrutarlo también en ese tiempo de vacaciones de una manera pues justamente para lo que es para ti, para disfrutarlo, para sentirte mejor con aquello que hagas. Yo creo que esa es la clave, la verdad. Sí, eliminar el piloto automático y ver cómo puede aparecer un mayor foco en ti Exacto. en el día a día, el resto del año. Exacto, y como tú dices, eso puede pasar también en un buen fin de semana que uno tenga, pero de nuevo, ¿no? Como que para también pensar en qué cosas podemos hacer mejor, pienso que necesitamos darnos ese espacio y plantearnos en nuestro día a día qué aspectos de nuestras rutinas nos están ayudando como a pensar mejor, a estar bien, ¿eh? O sea, ahora no solamente del pensar, sino también del sentir, ¿no? Y eso al final está totalmente relacionado en el cómo luego vamos a llevar a cabo nuestro trabajo, si vamos al plano práctico, ¿no? Pero primero nosotros. Con lo cual, bueno, mira, esto es como una reflexión de inicio de temporada, post-vacacional, pensando ya en las siguientes también.
Hmm. y que no me lo había pensado, pero realmente conecta totalmente con esta idea de building better, ¿no? Que al final es algo continuo, que lo llevamos encima en vacaciones o cuando estamos en medio de un lanzamiento, ¿no? Y yo creo que esa es la gracia, justamente, que no es un esfuerzo, sino que forma parte de una manera de moverse en la vida y en los negocios. Sí, exacto. Así que, bueno, esperamos que las siguientes charlas también que tengamos con otras personas también, pues inspiren, ¿no? Un poco como a coger nuevas ideas o filosofías de vida y negocio que cada uno pueda aplicar un poco a su terreno, que también es la gracia. Y nada, contenta de haber vuelto aquí a compartir estas charlitas de las movidillas que nos vamos encontrando. Y nada, pues seguiremos la semana que viene. Eso sí, que seguiremos así, semana a semana, Sí, ahí sí. constantes. Eso no va a cambiar. Con lo cual, la semana que viene, pues nada, ya vamos a tope con un episodio nuevo que esperamos que os guste mucho. Y esperamos que esta pequeña intro os inspire también a, pues eso, ¿no? A explorar todo aquello que necesitéis, pues para daros ese margen y daros el espacio que sea para seguir construyendo mejor. Exacto. Así que nada, gracias por escucharnos. Nada, Miguel, nos vemos luego. Y un placer Gracias, seguir María. charlando por aquí. Lo mismo digo. Pues nada, un abrazo a todos y a todas y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao.